Estoy saludando a todas las personas en esta hora, en este momento, en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Somos la iglesia del nombre, la iglesia unicitaria, apostólica, la iglesia que predica, enseña y practica lo que la Biblia dice. En este momento voy a predicar la palabra de Dios y lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Saludo a todas las personas que nos ven por Face y que nos están viendo por YouTube también, en el nombre de Jesucristo. Vamos entonces a ver en esta hora de la noche un tema muy especial, un tema que es muy importante para esta época. Todos los temas son importantes, pero yo creo que este tema lo podemos resaltar en esta hora de la noche porque se ha extendido por todas partes del mundo, cumplimiento de la palabra de Dios, la apostasía. Ya la gente niega, los predicadores niegan, los pastores, los maestros, muchos pastores niegan lo que está escrito y están predicando es conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, conforme a su propia religión. Eso es lo que están predicando, pero en este momento vamos a predicar en la palabra conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Es Jesús el Jehová del Antiguo Testamento? Esa es la pregunta en esta hora de la noche. ¿Cómo nosotros podemos responder a esta pregunta? Solamente hay una sola forma para poder responder: por medio de las Sagradas Escrituras. No existe otra forma. Tal vez alguien tenga algún concepto. Jesús es diferente al Jehová del Antiguo Testamento, o el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Pacto, y tendrán sus propias conclusiones conforme a lo que se le ha enseñado en su religión, en su dogma. Pero vamos en este momento a ver es lo que nos enseña la Sagrada Escritura, lo que nos enseña la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a defender un dogma, no vamos a defender una doctrina, sino que vamos a ver en las Sagradas Escrituras si el Dios del Nuevo Pacto es el mismo Dios del Antiguo Pacto, si Jehová del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Pacto o el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Vamos a ver por las Escrituras porque este tema está bastante importante y le pido a los amigos, a los hermanos que van a escuchar, que por favor anoten los textos y los estudien antes de pronto de ir a lanzar un juicio, antes de usted, amigo politeísta, trinitario, dualista, ir a omitir juicios. Examinemos por la palabra de Dios qué es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar por medio de las Sagradas Escrituras. Para esto vamos a iniciar enseñando por la palabra de Dios que Dios es uno, para poder mostrar de que el Dios del Antiguo Pacto es el mismo Dios del Nuevo Pacto. ¿Por qué es indispensable comenzar por ahí? Dios es uno. ¿Sabe por qué, querido amigo y querido hermano? Porque si comenzamos por ahí, vamos a analizar y vamos a ver por las Sagradas Escrituras que los santos profetas de Dios, que los apóstoles, que los hombres ungidos por el Espíritu Santo siempre enseñaron que Dios era uno solo. Eran hombres que creían en el monoteísmo. Eran hombres que creían en la enseñanza
del único Dios verdadero. Porque de pasados siglos atrás, ya Dios les había enseñado a ellos: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es lo que enseña la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no nos enseña que hay dos o tres dioses. La Sagrada Escritura no nos enseña que hay un politeísmo, que hay varias personas en Dios, sino que nos enseña que Dios es uno solo. Y para esto vamos a confirmarlo, porque lo que decimos en este instante, o lo que yo digo en este momento, tenemos que confirmarlo por las Sagradas Escrituras. No lo vamos a confirmar de pronto por creencias de alguna religión, por dogmas de alguna religión, sino por lo que dice la Sagrada Escritura. Libro del profeta Isaías, el capítulo 35 y el verso 22 y 23. A la letra nos enseña la palabra de nuestro Dios. Dice el texto sagrado: mirad a mí. Comenzó bien el texto sagrado. No dice miren a ellos, no dice véanlos a ellos. Habla siempre, cuando se refiere al único Dios verdadero, habla en singular y no habla en plural. Y sigue diciendo el texto: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Lo que Dios ha enseñado desde el principio, lo que Dios ha enseñado desde siglos anteriores, desde que creó el primer hombre, desde que creó a Adán y Eva, Dios le ha enseñado y siempre se ha mostrado a los primeros hombres, y se mostró al pueblo de Israel y le dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dando cumplimiento a lo que dice la Sagrada Escritura: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios es uno y uno su nombre. No son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, porque esto es antibíblico. Esto no existe. Si alguno hable conforme a las enseñanzas del Maestro. Si alguno hable conforme a lo que nos enseñó el Maestro en sus Sagradas Escrituras. El Maestro Jesucristo, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 12 y el verso 29, dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 28. Acercándose uno de los escribas, aquellos hombres que mantenían en la expectativa a ver a qué horas Jesús se equivocaba para poder crucificarlo antes del tiempo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabían que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este escriba, este hombre religioso, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió y le dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oiga lo que dijo el Señor Jesucristo, no dijo que eran tres en uno. Aquí en Colombia hay un aceite que tiene esa marca, pero Dios no tiene esa marca. Dios tiene la marca del único solo Dios, el que existe por sí solo, el que lo abarca todo, el que lo abarca todo el universo. Por eso es que Dios no tiene ni derecha ni izquierda. Por eso es que la Biblia no habla de la mano izquierda de Dios, siempre habla de la diestra, que quiere decir
el poder de Dios. De pronto algún día hablamos sobre este punto, sobre la diestra de Dios. Pero ahora vamos a ver si hay diferencia entre el Dios del antiguo pacto y el Dios del nuevo pacto. Ahora vamos a ver si Jehová del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Vamos a mirar si Jehová es diferente al Jesús que predicamos hoy en día. Y partimos desde la primicia que Dios es uno solo. Dios es uno y uno su nombre. ¿Por qué partimos de ahí? Porque eso fue lo que nos enseñó el Maestro. Palabra del Maestro. Jesús respondió y dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y como es un mandamiento, usted y yo tenemos que cumplir. La persona que no cumpla este mandamiento está infringiendo la gracia de nuestro Dios. Está infringiendo el primer mandamiento que está escrito. Oye el Señor, tu amigo que me está escuchando, quiero decirle que se va a perder, va a morir en sus pecados. Porque Jesús dice: oye Israel, oye pueblo de Dios, nuestro Dios uno es. Hoy en día se han inventado que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Hoy en día se han inventado la doctrina de la Trinidad. Hoy en día se han inventado las doctrinas del dualismo. Hoy en día se han inventado las doctrinas del politeísmo. Las doctrinas que enseñan por los hombres que hay varias divinidades en Dios, que hay varias personas en Dios. Pero esto es desmentido por nuestro Maestro, por Jesús, cuando Jesús dijo: el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto lo enseñó Jehová en el antiguo pacto. Dios enseñó por medio de los profetas, por medio de todos los profetas, que Dios era uno y uno su nombre. Zacarías capítulo 14 y el verso 9 dice: y Jehová será rey, en aquel día Jehová será rey, y Jehová será uno y uno su nombre. Por medio de los profetas enseñó, por medio de Isaías, de Jeremías y por medio de todos estos hombres ungidos por el Espíritu Santo. Dios enseñó desde el principio que Él era uno. Pero hoy en día y a través de los tiempos, el diablo quiere transgiversar las Sagradas Escrituras, usando a maestros, usando a pastores que enseñan que hay varias divinidades en Dios, que enseñan que hay varios, que hay pluralidad en Dios, que enseñan que hay varias personas divinas en Dios, pero esto no lo enseña la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver qué nos enseñan también los apóstoles. En el libro de Judas, el único libro que tiene Judas, en el único capítulo 1 y en el verso 25 dice la palabra de nuestro Dios: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Confirma la palabra de Dios con el sello. Amén. Que quiere decir
que lo que se está diciendo y lo que se está enseñando, que lo que Judas dijo aquí era una verdad, era una realidad, que lo que dijeron los apóstoles más atrás, que lo que dijeron los patriarcas también, porque los patriarcas también les fue enseñado que Dios era uno y uno su nombre, que lo que dijeron todos los profetas y lo que enseñó Dios a los profetas era verdad, que Dios era uno. Y dice la palabra de Dios, dice ahí el texto leído, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice y confirma la palabra de nuestro Dios, al único y sabio Dios. Lo enseñó Judas siendo lleno del Espíritu Santo. Y ahora Santiago también lo confirma y dice en Santiago capítulo 2 y el verso 19: ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. Santiago, un apóstol, un hombre de Dios, también enseñó que Dios es uno. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen que Dios es uno. Y ellos tiemblan a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer otra porción de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 5. Estamos mirando por la palabra de Dios cuántos dioses hay verdaderos. Y hasta ahora yo no he encontrado el Dios trinitario. Hasta ahora no he encontrado el Dios dualista. Hasta ahora no he encontrado un Dios politeísta. Hasta ahora no he encontrado un Dios pluralista, un Dios en varias personas. Esa es una mentira del propio diablo. Y dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 5: porque hay un solo Dios, lo está enseñando el apóstol Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Siempre los patriarcas, siempre los profetas, siempre el salmista y todos los hombres de Dios predicaron que Dios era uno y uno su nombre. Ellos no predicaron una falsa trinidad. Ellos no predicaron un falso dualismo, sino que ellos predicaron lo que habían escuchado de Dios, que Dios les había enseñado y les había dicho que fuera de Él no había otro Dios, ni lo iba a haber después de Él. Y por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 y el verso 20: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si usted como asistente a una congregación, a una religión, si usted como pastor o como maestro no se fundamenta en lo que dijeron los apóstoles enseñaron estrictamente el monoteísmo bíblico, enseñaron estrictamente que Dios era uno solo y uno su nombre. Los profetas enseñaron también que Dios era uno porque ellos habían escuchado esto del propio Dios. Ellos no escucharon nunca que había tres en uno. Ellos nunca escucharon que habían dos en uno tampoco. Ellos siempre escucharon que Dios es uno solo. No hay semejante a nuestro Dios. Hablan de la coigualdad,
tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero esto no lo enseña la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos enseña es el monoteísmo bíblico. Nos enseña que Dios es uno y uno su nombre. Segunda de Crónicas, nos narra la Sagrada Escritura, el capítulo 6 y el verso 14. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y no lo dice solamente en Crónicas, no lo dice solamente por ahí los profetas, sino que lo dice en toda la Biblia. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. No puede decir, por eso la Biblia dice y nos enseña, no os hagamos semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No hay Dios semejante a nuestro Dios. No hay nadie que se parezca a nuestro Dios, ni siquiera en su forma, porque Dios no tiene forma, Dios lo abarca todo. Nadie se parece a Él. Nadie se iguala a su sabiduría. No hay sabiduría como la sabiduría de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué vamos a hacer nosotros a alguien semejante a Dios? No hay nadie semejante a nuestro Dios. Es el único Dios verdadero, el único Dios que nos narra la Biblia, el único Dios que nos enseña la Sagrada Escritura. Y por eso dice la Biblia, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo, ni en la tierra, en ninguna parte. Ya mirando todas estas evidencias bíblicas, entendemos entonces que Dios es uno. Si usted no lo ha entendido, puede coger la concordancia bíblica y seguir escudriñando las Escrituras, y por ninguna parte de la Biblia te va a hablar que son dos, ni son tres. Dios es uno y uno su nombre. Ya le he dado varios textos y puedo darle muchos más que Dios es uno. Algunas sectas religiosas dicen, nosotros creemos que Dios es uno, pero Dios, en Él habitan varias divinidades y varias personas. ¿Eso qué es? ¿Qué enseñanza es eso? ¿De dónde han sacado eso? Eso lo han sacado de pronto de un libro de Mafalda, de Condorito, pero no lo han sacado de las Sagradas Escrituras, porque la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla de un solo y único Dios verdadero. Los apóstoles enseñaron que Jesús es Dios. Entonces hay dos dioses. El Dios del Antiguo Pacto y el Dios del Nuevo Testamento. Por eso reflejamos en la palabra de Dios, o por eso les expliqué desde el principio que Dios es uno y uno su nombre. Y si en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya la Biblia nos enseña de que hay un Dios llamado Jesús. Quiere decir con esto que no hay otro Dios semejante a Él. Ya Dios lo había dicho desde el principio. No que hayan dos dioses, que el Dios del Antiguo Pacto es uno y el Dios del Nuevo Pacto es otro. No, es el mismo Dios. Es la manifestación de Dios en carne. Y ahora pasamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, también nos dice la Biblia que hay un solo Dios, como lo había o como lo hay en el Antiguo Testamento. San Juan, capítulo 20, y el verso 28 y 29 dice:
Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío, cuando vio las manos de Jesús y los pies de Jesús, cuando vio a Dios manifestado en carne, y no vio a otro, sino que vio a Jesús y le dijo: Señor mío y Dios mío. E inmediatamente Jesús no le reputó las palabras. E inmediatamente Jesús no le dijo: no, estás equivocado. Jesús no le dijo: no, así no es. Porque varias veces cuando los apóstoles habían estado equivocados, Él les enseñaba y les decía: esto es así, así. Pero inmediatamente en el verso 29 dice Jesús: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué había visto Tomás? Había visto a Jesús y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. ¿Creyó que Jesús era Señor y también que Jesús era el mismo Dios? Dándose cumplimiento a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Allá en el antiguo pacto, donde nuestro Dios dice que no había sino un solo Dios verdadero. Algunos se hacen dos dioses, como de pronto algunos trinitarios dicen que el Jehová del antiguo pacto es el Dios Padre y que Jesús del nuevo pacto es el Dios Hijo. Pero esto contradice lo que dice la Sagrada Escritura, porque no hay sino un solo Dios. Llámese Jehová o llámese Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Efesios 4:5. El escritor a los hebreos también enseñó quién es el Dios del Nuevo Testamento, quién es el Dios del Nuevo Pacto. Porque Hebreos se centra mucho y enseña mucho, más que todo por allá en el capítulo 7, en un nuevo pacto y en un nuevo sacerdocio. Y ahora en Hebreos capítulo 1 y el verso 8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, centro de equidad es el centro de tu reino. Le está diciendo el escritor a los hebreos que el Hijo, que la manifestación de Dios en carne es Dios. Y por eso dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Y esto lo confirma también en el antiguo pacto del Antiguo Testamento. Allá en el libro de los Salmos, el capítulo en uno de los salmos donde dice: tu trono, oh Dios. Entonces estamos mirando que el Hijo también es Dios, pero no dice la palabra de Dios el Dios Hijo, porque esto es una frase antibíblica, una frase que no se puede introducir en la teología cristiana. Hay frases y costumbres que se han introducido en la teología o en la creencia cristiana. Hay costumbres que se han metido y hoy en día se enseñan como una verdad. ¿Como cuáles? 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso es una frase antibíblica. ¿Como cuáles? Hay 3 personas en Dios. Eso es una falacia, un invento y una mentira, y eso no existe en las Sagradas Escrituras. ¿Como cuáles? Como decir el Dios Hijo. Eso tampoco existe en las Sagradas Escrituras. No hay sino un solo Dios. Si nosotros decimos el Dios Hijo y decimos el Dios Padre, vamos a tener 2 dioses. Y si decimos el Dios Espíritu Santo, vamos a tener 3 dioses. Y la Biblia nos enseña que hay un solo Dios verdadero. No hay 3 dioses.
No hay tres personas en Dios. Dios es uno y uno solo. Entonces, hay que salir de la mentira. Hay que salir de las tradiciones. Por eso dice la Biblia: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está fuera de mí. Su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas, como enseñanzas, doctrinas y mandamientos de hombres. Es como esa doctrina del diezmo para el tiempo de la gracia. Tampoco existe. Es antibíblica. Muchas veces lo he enseñado en mis conferencias. Y muchas doctrinas de hombres se han introducido, no solamente en las religiones de allá afuera, sino también en las iglesias del nombre. Muchas frases se han metido que son antibíblicas y las estamos enseñando, y hoy en día las tomamos como si fuera una verdad. La verdad de la palabra de Dios es lo que siempre hemos escuchado. Dios es uno. Y por eso, cuando el apóstol Pablo nos muestra al único Dios, dice en la carta a los Romanos, el capítulo 9 y el verso 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Confirma con un amén, que quiere decir así sea. Que lo que se está diciendo, que lo que dijo el apóstol Pablo en este texto es la propia verdad, que nadie puede quitar eso de allí, que Jesús es Dios sobre todas las cosas. El mismo Dios del nuevo pacto es el mismo Dios del antiguo pacto, el Dios que se había manifestado en carne aquí en la tierra. Entonces, ¿es Jesús el Jehová del antiguo pacto? ¿Es Jesús el Dios del Antiguo Testamento? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios y Jehová es Dios, no son dos dioses, porque ya leímos en la Sagrada Escritura que solamente hay un solo Dios verdadero. No hay más dioses verdaderos. Un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, y un solo Señor llamado Jesús para el tiempo de la gracia. No nos podemos confundir. Y muchos apóstoles, muchos hombres de Dios. Ahora citamos unos textos en Efesios capítulo 2 y el verso 9, ¿no? Perdón, capítulo 2 y el verso 20. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si su fundamento no está en esta doctrina, en apóstoles y profetas, si usted no cree lo que dicen los apóstoles y los profetas, si usted no cree lo que dice la palabra de nuestro Dios, entonces su doctrina es puro cascajo, su enseñanza es pura basura, su enseñanza no sirve, porque tiene que estar fundamentada en apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, la piedra principal, Jesucristo mismo. Los apóstoles enseñaron que Jesús es Dios. Ya leímos que Judas nos había enseñado que Jesús es Dios y que era Salvador. Perdón, que Judas nos había enseñado que Jesús, que no había sido un Dios y un solo Salvador. Ya leímos que Tomás también exclamó y dijo: Señor mío y Dios mío. Ya leímos que el apóstol Pablo también enseñó que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. El fundamento está ahí en los apóstoles y profetas. Y uno de los profetas de Dios, libro del profeta Isaías, el capítulo 9 y el verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Desde la antigüedad estaba pronosticado y estaba anunciado por los profetas
que el que iba a venir era el mismo Dios, el cual se le iba a llamar Hijo, y el cual ese Hijo también es el verdadero Dios y la vida eterna. Otro hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, Juan, que estuvo con Jesús, que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, también enseñó que el Dios del nuevo pacto es el mismo Dios del antiguo pacto, que Jehová del Antiguo Testamento era el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Y en Primera de Juan, el capítulo 5 y el verso 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, inteligencia, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pablo dijo: este es Dios sobre todas las cosas. Juan dijo que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Para que se cumpla la escritura en San Juan capítulo 17 y el verso 3, cuando Jesús dijo: para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Métase eso a la cabeza: el único Dios verdadero, Jesús. No hay sino un solo único Dios verdadero. La Biblia no es politeísta. La Biblia no es pluralista hablando de Dios. La Biblia siempre nos enseña que hay un solo Dios, el cual se llama nuestro Señor Jesucristo. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 7 y el verso 14, otra profecía que nos dice: porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta era una profecía. Y luego de esta profecía fue cumplida en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1 y el verso 23, donde dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya estaba entonces organizado por el mismo Dios, que desde el principio Él se iba a presentar aquí, y que solamente Él desde el principio había enseñado que había un solo Dios, que ese Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, que ese niño que había nacido en Belén de Judea era la manifestación de Dios en carne, el mismo Dios que había nacido como hombre y fue Dios con nosotros. Se tiene que cumplir lo que dice la palabra de nuestro Dios. Se tiene que cumplir lo que dice la Sagrada Escritura. Y hay muchas pruebas comparativas donde nos enseñan que el Dios del Antiguo Pacto, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque si no fuera así, entonces nosotros estuviéramos creyendo que hay dos dioses, y esto es antibíblico. Esto no se puede enseñar, porque entonces se enseñaría una mentira. Que el Dios de allá del Antiguo Pacto es el Dios Jehová, y que luego que el Dios de acá del Nuevo Testamento es el Dios Jesús, haciéndose dos. De ninguna manera. Solamente hay un solo Dios. Es el mismo Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino, o Jesús vino como pastor. Pero primero en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, pruebas comparativas que nos narran que el Dios de allá es el mismo Dios de acá del Nuevo Pacto. Y dice la palabra de nuestro Dios, el salmista David en el Salmo capítulo 23 y el verso 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos, pasto me hará descansar.
Y dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es el mismo buen pastor que había en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que había y que existía y que existe en el Antiguo Pacto, porque Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios es uno y uno su nombre. Y por eso, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34 y en el verso 11, se tenía que cumplir la profecía, donde dice: porque así ha dicho ¿quién? Jehová. ¿Quién es Jehová? El Señor. ¿Quién es el Señor? El Dios. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor? Así se cumplió la palabra de nuestro Dios. Yo mismo, dice el Señor Jesús, iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Por eso Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El mismo Dios, el mismo Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y por eso todos los hombres de Dios, los apóstoles, dijeron y enseñaron que Jesucristo era el verdadero Dios y la vida eterna. Que Jesucristo era el Dios sobre todas las cosas. Otra prueba comparativa que nos enseña que el mismo Dios de la antigüedad es el mismo Dios que está presente en este lugar. Vamos a leer un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, y el verso 14, que nos dice la Sagrada Escritura. Libro de Apocalipsis, capítulo 17 y el verso 14, hablando de la siguiente manera: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Póngale cuidado lo que dice el texto. Apocalipsis 7:14. ¿Pelearán contra quién? Primero se presenta como un cordero, manso y humilde. ¿Qué hace el cordero cuando lo van a sacrificar? Dice que comienzan a salir lágrimas por sus ojos y agacha su cabeza para que lo sacrifiquen. Eso hace el cordero. Y luego sigue diciendo: y el Cordero los vencerá. O sea que Dios venció al diablo como Cordero. Y luego dice: porque Él, ¿quién? El Cordero. Él es el Cordero, los vencerá. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Luego que dice que es el Cordero, dice que es el Señor de señores y Rey de reyes. Jehová en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, nos dice y nos enseña. Salmo capítulo 24, dice en el verso 8: ¿quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y en Apocalipsis dice que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, no nos dejemos confundir por medio de un politeísmo que están enseñando hoy en día. No nos dejemos confundir
por medio de filosofías y huecas utilezas según las tradiciones de los hombres y no según nuestro Señor Jesucristo. Dios como Salvador. En el Antiguo Testamento dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, dice las mismas palabras el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre para salvación. No hay otro Dios en quien nosotros podamos confiar, solamente en Jesucristo. No hay otro Rey de reyes y Señor de señores en el universo. Solamente existe un solo Rey de reyes y Señor de señores, llamado nuestro Señor Jesucristo. No existe sino un solo Señor soberano sobre todo el universo, sobre toda esta tierra. No existe sino un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso, amigo, le estoy diciendo que la Biblia siempre nos habla de la unicidad de Dios, de el único Dios verdadero. Le insto para que crea a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Le invito para que crea a lo que dice la Sagrada Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrá el Espíritu Santo. No puede tener el Espíritu Santo alguien que está enseñando politeísmo. No puede tener el Espíritu Santo alguien que crea que hay tres personas en Dios. Eso es una mentira, un invento de Condorito, un invento de Mafalda. Es un cuento de hadas, eso no existe en la Sagrada Escritura. No puede tener el Espíritu Santo alguien que engañe a las personas diciendo tres personas distintas y un Dios verdadero. Eso no existe en las Sagradas Escrituras. Creámosle a lo que dice la Biblia, a lo que dice la Sagrada Escritura. Solamente lo que digan los apóstoles y profetas. Ellos enseñaron siempre que había un solo Dios y que existe un solo Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Salvador? Solamente Jesucristo. ¿Quién es nuestro único Dios? Solamente Jesús. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Primera de Juan 5:20, solamente Jesús. ¿Quién es Dios sobre todas las cosas? Solamente Jesús. Romanos capítulo 9 y el verso 5. ¿Por qué negar lo que dice la Sagrada Escritura? ¿Por qué negar lo que está escrito en este santo libro? ¿Por qué siguen negando y siguen enseñando un politeísmo? ¿Por qué siguen enseñando que hay una pluralidad en Dios? No la hay. Se basan en Génesis capítulo 1, verso 26, que allá el Padre estaba hablando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y que los tres hicieron el cielo y hicieron al hombre, bueno, hicieron la creación. ¿A dónde está eso en las Sagradas Escrituras? Si alguno hable conforme a la palabra de Dios, no nos salgamos de aquí. Si alguno hable, confórmese a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les invito para que creamos a lo que dice la Sagrada Escritura. Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias por su atención prestada y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.